Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Hola a todos. Desde Curitiba, Brasil, les saluda con cariño Celeste Salazar. Y hoy es el 6º día de la serie El orgullo convirtió a un ángel en Satanás. Y vamos a entrar en un aspecto más emocional y mental, como es en el alma. El orgullo en el alma. Vamos a buscar en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Aunque la psicología ha intentado hacer de este término, el orgullo, algo positivo, en el hecho de explicarlo como un sentimiento positivo de satisfacción, dignidad y autoconfianza, sabemos que esto rápidamente sale a una línea de vanagloria y presunción, a lo cual también podemos llamar de soberbia, que en definición lleva a lo mismo, una actitud de desprecio hacia los demás y de exaltación propia. Está basada en la creencia de que uno mismo es mejor que los demás y se caracteriza por pensar que el éxito o la fama le dan derecho a tratar con desprecio a aquellos que consideramos inferiores. Pero veamos algunas causas por las cuales una persona se va volviendo soberbia. En el Salmo 10, versículo 4 al 6, dice la Biblia: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo el tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Sabemos que la arrogancia tiene su origen en la rebeldía. Eso ya lo hemos estudiado en los otros capítulos de la serie. Y en la separación que hubo entre la humanidad y Dios, producto del pecado. Sin embargo, podemos nombrar también algunas causas que usted puede identificar en una persona, por qué una persona puede volverse soberbia. Por ejemplo, obviamente no entiende ni la obra ni el mensaje de Cristo, ya que tanto el ejemplo, el mensaje y la propia vida de Jesús demostraron siempre una actitud de humildad y servicio. También es por la falta de arrepentimiento. El hecho de no experimentar la necesidad de perdón, de cambio y de entrega, o de sentir la necesidad de salvación, nos lleva a estar con una actitud de superioridad frente a la vida y a la fe. Pero también puede ser por otras razones, como la capacidad de hacer cosas buenas y grandes. En muchos casos, una persona se vuelve arrogante porque ha conseguido llegar muy lejos y ha obtenido logros que el resto de las personas no suelen alcanzar. También puede ser por la inseguridad o la baja autoestima. La soberbia y la arrogancia a veces sirven como un mecanismo de defensa. Es una forma de proteger la autoestima y la autovalía. Es una forma de esconder y compensar la inseguridad, la inferioridad y la falta de confianza en uno mismo. Pero también otra causa puede ser la necesidad de aprobación. A las personas soberbias y arrogantes les importa mucho lo que piensen los demás sobre ellos. Dependen de la aprobación de los demás. A veces las personas se comportan de forma soberbia para ganar una atención que no saben conseguir de otra manera. Pero dentro de todo esto también podemos encontrar algunas características que podemos identificar en las personas con soberbia. Por ejemplo, ¿cómo es una persona soberbia? Además de lo que hemos encontrado en las Escrituras, podemos mencionar algunas otras características comunes en ese tipo de personas. Y no siempre se presentan todas esas características y signos al mismo tiempo. Existen diferentes grados de soberbia y una persona puede ser arrogante en mayor o en menor medida.
como ocurre con cualquier otro rasgo de personalidad. Pero, por ejemplo, ¿qué características podemos encontrar? Podríamos decir en un deseo de ser reconocidos y de recibir halagos. Es una necesidad de admiración por los demás. También podemos hablar de personas que hablan constantemente de sí mismos y de sus logros. Su tema favorito es sobre sí mismo, lo que han hecho, lo que han comprado, lo que han pasado, lo que han conquistado. También les encanta ser el centro de atención. También otra característica es que caen bien al principio. Suelen ser personas encantadoras. Su extroversión y carisma cautivan a muchos, pero eso no suele durar mucho porque detrás de ello está la falta de empatía, el desprecio, el egoísmo y el rencor. También son personas que sobrecompensan sus debilidades. Normalmente hablan alto, andan contoneándose, se visten y maquillan de forma que llamen la atención. De esta forma esconden mucho sus inseguridades. Pero también tienen problemas para relacionarse. La soberbia y la arrogancia aparta a los demás. Y no solo porque a nadie le gusta estar cerca de alguien que se cree más que los otros, sino porque esta persona a menudo piensa que no necesita a nadie. Ellos mismos se bastan. Pero también podemos encontrar otra característica, como el no reconocer los errores y no recibir bien las críticas. O también son personas a las que les cuesta mucho pedir perdón. Y también pueden ser intolerantes con quienes no son como ellos. En fin, la palabra de Dios en Mateo 23, versículo 12 nos dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, como todos los rasgos de la personalidad, la soberbia puede manifestarse en diferentes grados. Una persona puede ser más o menos extrovertida, más o menos responsable, y en el extremo de la soberbia se encuentra el trastorno narcisista de la personalidad. El narcisismo es el término psicológico para la soberbia. Y se pueden distinguir dos tipos: el narcisista vulnerable y el narcisista grandioso. El primero utiliza la soberbia para compensar su inseguridad, mientras que el segundo realmente se cree tan perfecto como se muestra. Es importante como hijos de Dios identificar esas actitudes para poder lidiar de forma sabia, presentando esta situación delante de Dios y haciendo uso tanto de la oración como de algunas sugerencias para lidiar con personas arrogantes. ¿Cómo lidiar? ¿Cómo poder estar bajo la presión de un narcisista? Lo primero es fortalecer nuestra identidad y libertad que tenemos en Cristo, para que podamos representar siempre a Dios en todo lo que hagamos. Es importante que cada uno de nosotros como hijos de Dios tengamos claros quiénes somos y que podamos fortalecer esos dos aspectos importantes: mi identidad, mi propósito y esa libertad que tenemos en Cristo, que nadie nos las puede quitar. En segundo lugar, es importante aprender a decir las cosas de manera clara y sin temor. Muchas veces las personas soberbias suelen estar tan pendientes de sí mismos que no se dan cuenta del daño que hacen. Por eso es importante que podamos expresar nuestra opinión y decir lo que pensamos sin temor. Recuerde que el amor echa fuera el temor. El amor de Dios es el que nos fortalece y es el que nos capacita y es el que nos prepara. Y en ese amor es que descansamos para que todo temor y todo miedo se sujete a Dios y podamos así enfrentar esas situaciones de dificultad. Pero también es importante aprender a decir de manera asertiva nuestra opinión y tener criterios bien definidos que podamos defender con sabiduría y sin confrontación. Eso nos lleva a demostrar firmeza de carácter y seriedad. Por tanto, es importante aprender a remarcar lo que dice, lo que su opinión dice, y que otras personas pueden tener otros puntos de vista, que no tienen la verdad absoluta,
cuando estamos frente a una persona narcisista. Pero por último, es muy importante tener compasión y paciencia con una persona soberbia o con una persona narcisista, ya que realmente esta persona no sabe actuar de otra manera. Cuando hablamos de este tema, de la soberbia en el alma, debemos también entender que habrá un quiebre en las relaciones interpersonales, sea con la familia, sea con los amigos, sea en la iglesia. Por tanto, es importante poder identificar si hay personas con esas características alrededor nuestro, o si yo también puedo identificar algunos rasgos narcisistas en nuestra vida, aquellos que nos llevan a sentirnos superiores a los otros, para que podamos en oración y delante de Dios poder trabajar en esos aspectos, y si es con personas que están a nuestro alrededor, poder prepararnos en el espíritu para aprender a lidiar con ellas, porque no se trata tampoco de destruirlas o de maltratarlas, y sí que de manera sabia y de manera humilde, como la Biblia lo enseña, podamos lidiar con este tipo de situaciones. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe. Señor, que con nuestra manera de resolver las cosas, principalmente con personas difíciles, podamos también glorificarte y guardarnos de cualquier actitud vengativa, rencorosa o agresiva frente a las situaciones que podemos estar viviendo. Padre del cielo, ayúdanos, Dios, a poder identificar esos momentos en los cuales estamos con personas arrogantes. Danos la sabiduría para enfrentar esos momentos de una manera inteligente, de una manera creativa, pero principalmente, Señor, llenos del Espíritu Santo, humillados delante de ti, porque serás tú el que nos honrará delante de los hombres. Bendito Señor, que realmente podamos entender que cuando nos postramos delante de ti, cuando nos acercamos a ti, Señor, y confiamos en tu gracia y fidelidad, sabemos que eres tú el que nos ayuda aún con personas difíciles en nuestro camino. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por guiarnos y sustentarnos. Toma este día, Señor, lo entregamos en tus manos. Te alabamos y te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.